o hay alguna dificultad? Se ve, profe. Bien. Entonces, habíamos quedado en que las medidas que vamos a considerar son de tres tipos: medidas de posición, que hacen a medidas de posición central, y medidas de posición no central. Esas hablan en cuanto a medidas de posición, un valor que me da una idea de centro. Esas medidas van a ser la media, la mediana y moda. Valores que, por ejemplo, me dan idea de ciertos lugares, posiciones dentro de la distribución. Como, por ejemplo, los cuartiles. Hay otras medidas de posición no central, por ejemplo, deciles, quintiles, que se usan, por ejemplo, en nutrición, para las curvas de crecimiento y detectar si, por ejemplo, un niño está bien alimentado, por debajo de la alimentación que corresponde, analizan la curva de crecimiento y para esa edad hay un decil, la distribución dividida en 10, un decil correspondiente con la cual contrastan la información del paciente. Los quintiles, que dividen la distribución en quintos, a veces se utilizan también en algunos análisis administrativos. Las medidas de dispersión, que justamente vamos a ver, su utilidad es fundamental porque no nos podemos quedar solo con una medida que indique el centro de la distribución, sino cómo se comportan los datos respecto a ese centro, cómo varían, qué idea de dispersión tenemos y cómo la medimos. Ahí vamos a encontrar el rango, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Y en las medidas de forma, o sea, cómo es la forma de la distribución, por supuesto que esto hablamos de coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis, que algunos lo escriben con K, otros lo escriben con C, aclaro esto. Vamos a utilizar esas medidas, tanto las de dispersión, las de posición y forma, para ver y comparar nuestra distribución de datos con nuestra referencia, que va a ser la curva normal o gaussiana. Entonces, arranquemos con las medidas de posición central y no central. Y todas las medidas, simplemente quería marcar acá, cuando hablo de centro, estoy pensando en el centro de la distribución. Acá tengo la curva que hace referencia a la distribución. Cuando hablo de dispersión, me va a dar una idea de cómo se distribuyen los datos respecto a ese centro. Las de posición van a dividir esa distribución. Fíjense, aquí tengo el 50% central, el cuarto o el 25% por debajo, el 25% por encima, cola inferior y cola superior. Y las de forma simplemente me van a dar una referencia de si esa distribución, como en este caso, es asimétrica o si la distribución es simétrica. Esto a modo de esquema. Comencemos con las de posición no central. Como ya mencioné, tenemos los cuartiles, los deciles, los percentiles, y que siempre los datos estamos hablando de valores acumulados, estamos hablando de medidas para variables cuantitativas, y los datos los acumulamos de izquierda a derecha. Entonces, empiezo a acumular el primer 25% acumulando de izquierda a derecha, luego continúo hasta llegar al 50% y hasta finalmente cubrir el 100%. Siempre voy acumulando de izquierda a derecha.
Gráficamente estaríamos hablando, fíjense que acá hice un pequeño esquema parecido al de la caja, donde tenía el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el mínimo y el máximo, y cómo estoy pensando la distribución cuando hablo de 3 valores que dividen a la distribución en cuartos, y que el cuartil 1 me deja 25% por debajo y 75% por encima, y que el cuartil 3 deja 75% por debajo y 25% por encima de ese valor. Bueno, los percentiles, justamente el percentil 20, ¿qué hace? Deja un 20% por debajo y un 80% por encima. Lo puse a modo de ejemplo para que tengan en cuenta que que estoy teniendo principalmente en cuenta la posición, busco la posición, y en base a eso divido los valores, divido la distribución atendiendo a los valores de la variable que ocupan esa posición. El diagrama de caja acá lo van a volver a tener resumido, simplemente haciendo referencia, y acá están marcados los valores atípicos que exceden el 1,5% del rango por encima, y los valores atípicos los que están por debajo del 1,5 rango intercuartil. Algo para mencionar, después los invito a que lo lean. Cuando yo dije tengan cuidado con los valores atípicos, quise mencionar lo siguiente. Fíjense, esto es real. En el 2016 se presentó el Instituto Brasilero de Geografía, contabilizó población y presentó este diagrama de caja. Y si ustedes miran el diagrama de caja, la distribución de población, ¿qué ven? ¿Esa distribución es simétrica o asimétrica? Asimétrica. Asimétrica. ¿Qué otra cosa observan? Que hay más gente joven. Hay un desplazamiento de la No, media. estamos hablando de población en millones, número de población en millones. No estoy hablando de edad. Es poca cantidad. No, yo estoy observando que va desde los 6, 7 millones la distribución, y acá tengo ¿qué observo ahí? Un valor atípico, hay un Esa estado que tiene mucha gente. Hay un valor atípico. Hay un valor atípico de 45 millones. ¿Y uno qué tendería a hacer? Decir, no, este valor atípico seguro es un problema, seguro es un error. Tengo que averiguar si realmente es un error, qué es lo que ocurrió. No puedo descartar así como así los valores que aparecen como atípicos. ¿Por qué? Porque este diagrama de caja, ese valor que vemos como atípico, no es un error. Ese es el valor de la población de San Pablo, del estado de Sao Paulo, que es el que tiene mayor población que el resto de las otras ciudades. Entonces, claramente ese valor no lo voy a descartar si yo quiero hacer el análisis de toda la población de los estados brasileros, porque ese valor es cierto, no fue un error. ¿Está bien? No siempre un valor atípico corresponde a un error de redondeo o a un error de observación. Uno tiene que, si a mí me dieron la base de datos, averiguar, previamente a tomar la decisión de eliminarlo, averiguar si fue un error o no. ¿Está bien? Tengan en cuenta ese detalle. Si uno en el problema o en un problema les dice, si encontró datos atípicos, déjelos de lado y continúe con el análisis, bueno, listo, allí ya me están diciendo, bueno, primero están verificando si voy a encontrar o no datos atípicos, si lo sé hacer, y si lo encontré,
me dicen la consigna que los deje de lado. Si no hay esa consigna, puedo también analizar cuánto repercute ese dato atípico. A veces vemos que no hay tal repercusión, no cambia el promedio si hay un dato atípico por debajo y uno por encima, pero tengo que tomar recaudos de no eliminarlo así alegremente, decir, detecté datos atípicos y empiezo a eliminar, porque muchas veces la distribución es marcadamente asimétrica, los datos que se observan en la cola superior son valores observados, y si yo comienzo a dejar de lado todos esos valores, me quedo con pocos datos y voy a seguir obteniendo y encontrando con los datos con los que me quedé valores atípicos. Los elimino y sigo obteniendo. Entonces quiere decir que la distribución era marcadamente asimétrica y esos valores tengo que prestar atención a no dejarlos de lado alegremente. Eso a título de presten atención. Respecto a las medidas muestrales de posición central, quiero que tengamos en cuenta que a nivel poblacional la media de la población se denota con la letra griega mu, y la media de la muestra la denotamos con el X barra o promedio. Esta es la media muestral, que es lo que ustedes ya saben calcular, sumar todos los valores y dividirlos por n. La mediana no es otra cosa que el cuartil 2. La mediana es el segundo cuartil, es el valor de la variable que ocupa la posición central y que deja por debajo el 50% de datos y por encima el 50% restante. Aquí es otra manera de presentar la mediana, simplemente diciendo, si usted tiene una cantidad de datos impares, tome el n más 1, divídalo por 2, esa es la posición, y busque el valor que ocupa esa posición. Si usted tiene una cantidad par de valores, ¿qué va a pasar? La mediana va a estar entre los dos centrales. Entonces, tome un promedio, y ese es el valor de la mediana. Y la moda o modo es el valor de la variable que presenta mayor frecuencia. ¿Estamos hasta ahí con las medidas de posición central? Sí, profe. Bien. Simplemente a hacer referencia a que puede ocurrir que haya una moda o modo, y podría ocurrir que haya, en este caso, acá hay un valor más frecuente, que sería este, pero en el gráfico, como que estoy vislumbrando que hay dos valores que presentan frecuencia mayor. Y cuando yo veo este histograma, lo que estaría observando es que al parecer hay como dos distribuciones pegadas, y probablemente, tendría que ver cuál es la base de datos, se deba a que aquí puedo analizar esta variable según una variable categórica, y que esto sea calificación de turno tarde, calificación turno mañana, o rendimiento en una determinada tarea del grupo 1 y del grupo 2, podría estar visualizando algún comportamiento o darme la pauta de profundizar el análisis. ¿Qué relación tenemos o para qué me va a servir el mirar las medidas de tendencia central y la simetría? Bueno, básicamente, si coinciden media, mediana y moda,
vamos a estar frente a una distribución simétrica. Si esto no ocurre, voy a tener un sesgo, ya sea a izquierda o a derecha. Voy a tener asimetría. Gráficamente estaría hablando de esto. Esta es una distribución simétrica, coincide la moda, la mediana y la media. Esta es una distribución asimétrica con sesgo a derecha o con cola a derecha. Esta es una distribución asimétrica con sesgo a izquierda o cola, esta cola a izquierda. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Tenemos este conjunto de datos, ¿sí? Supongamos que son ciertas puntuaciones, valores del conjunto 1, 2, 3. ¿Qué análisis puedo hacer? Y por empezar, si yo quiero ver cuál es la distribución de esas 3 conjuntos de datos, lo que podría hacer es el siguiente análisis. Acá están los datos, este es el conjunto 1, este es el conjunto 2, y este es el conjunto 3. ¿Está bien? Si ustedes calculan el promedio de esos 3 conjuntos, lo que van a observar es que tanto la media muestral, la media aritmética, la mediana y la moda siempre es 9. Pero, como ustedes ven, claramente acá superpuse los colores para que vieran que la distribución no es la misma. La distribución del conjunto 1, que era roja, no es la misma que la del conjunto 2 y no es la misma que la del conjunto 3. Por eso es importante no solo mirar las medidas de posición central, como la media muestral, la mediana y la moda, sino mirar la dispersión, porque claramente tengo que ver cómo se distribuyen los datos alrededor de ese valor central, que es el 9. Entonces, una primer medida de dispersión serían, las posibles medidas que vamos a ver son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango es la que todos conocen, rango o amplitud, que no es otra cosa que el máximo menos el mínimo. ¿Hay algún problema? ¿Se entiende el rango? ¿Presenta alguna dificultad de cálculo? No, creo que no. No, es fácil. Que es fácil. Ahora, cuando yo calculo el rango, máximo menos mínimo, ¿estoy teniendo en cuenta la distribución de los valores o solo miro el mínimo y el máximo? Solo mira el mínimo y el máximo. Bien, si yo solo miro el mínimo y el máximo, podría ocurrir esta situación. Miren, tengo temperatura de la ciudad 1, me invitan de viaje, me invitan a hacer un viaje, me dicen elegí entre la ciudad 1 y la ciudad 2. Me dan la lista de temperaturas de la ciudad 1 a la ciudad 2, grafico, ¿y qué vemos? Si yo calculo el rango, Son iguales el rango. Es el mismo. es el mismo. Si yo calculo el rango es el mismo. La distancia entre el mínimo y el máximo es la misma. Sin embargo, el comportamiento
de los valores de temperatura alrededor del valor central, que es 25 grados, y lo mismo, no me sirve que me digan la temperatura promedio es de 25 grados con una amplitud, con un rango de 10, porque fíjense que aquí tengo una distribución más concentrada alrededor de 25, simétrica, aquí también la distribución es simétrica, pero hay una mayor variabilidad. Conviene viajar a la segunda ciudad. Entonces, el tema, lo que quiero mostrar con esto, es que no me alcanza con calcular la media, con calcular la mediana, con calcular los cuartiles, las medidas de posición. Me sirve el hacer el diagrama de caja porque me permite visualizar el comportamiento, pero estaría necesitando otra medida que no sea el rango, que me permita mostrar cómo se comportan los valores respecto a ese valor central. ¿Cómo es el comportamiento de los datos respecto a ese valor central que yo elegí como representante? ¿Sí? Es como si yo tuviera que dar una beca, pongámosle, y tengo un alumno que tiene promedio de 8, y me dicen, acá tengo el otro alumno B que tiene promedio de 8. Bueno, además del promedio, tendría que por ahí también mirar las notas obtenidas. En una de esas tengo el alumno A, tiene 8, 8, 8, 8, 8, 7, 9. Y el otro tenía 2, 10, 8, 2, 10. Tenemos diferentes valores y que tiene como promedio 8. ¿Bien? Entonces, 2, 10, 5, etcétera, y en la sumatoria dividido por el total obtengo el 8. Entonces, ¿qué surge? ¿Qué necesidad surge? Surge la necesidad de ver cómo se comportan los valores alrededor de ese valor central que es el promedio. Y teniendo en cuenta eso, uno define la varianza muestral. La varianza muestral, fíjense, voy a comentar, lo que hace es lo siguiente. Toma cada valor observado y calcula la distancia que hay al promedio. ¿Por qué eleva al cuadrado? Porque si yo solo tomara las distancias que hay de cada valor al promedio, yo voy a tener valores que están por debajo, valores que están por encima, y cuando yo calcule esos alejamientos, me va a dar 0, porque hay valores que están menos 2, otros que están más 2, sumo esos alejamientos y en promedio me da 0. Y no es cierto que todos los valores son iguales al promedio, sino que se cancelaron esos alejamientos por izquierda y por derecha. Una manera de que no tengamos el problema del signo es elevando al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Sumo los alejamientos al cuadrado y los divido, calculo un promedio, pero en este caso, y tómenlo por ahora como dogma de fe, lo dividimos por n-1. En lugar de dividirlo por n, que es la cantidad de datos, lo divido por n-1 porque estoy calculando el promedio con toda esa información que me dieron y estoy perdiendo un grado de libertad. Pero además, porque vamos a mostrar en la unidad 4 que esta definición cumple con una serie de requisitos que hacen que sirva como una buena estimación del verdadero valor de la varianza poblacional que uno no conoce. Y vamos a mostrar que si yo pongo esto mismo, pero con n, no cumple ciertos requisitos necesarios. Entonces, por ahora, vamos a definir
y vamos a aceptar esta definición de la varianza muestral, que algunos libros la presentan como varianza corregida, porque ponen este n-1. Bueno, nosotros la definimos como varianza muestral, la denotamos con S cuadrado, y hay una fórmula de cálculo que puede ser de utilidad, que para no calcular las diferencias al promedio, simplemente tomo cada valor, lo elevo al cuadrado, lo sumo, y le resto n veces el promedio elevado al cuadrado. Esta es una fórmula de cálculo que puede ser de utilidad. ¿Qué problema tiene la varianza? Que está elevada al cuadrado, o sea que las unidades, si yo venía trabajando con temperatura, aparecen temperatura grados al cuadrado. Y la interpretación no es sencilla, no es útil. Entonces, lo que hacemos es considerar el desvío estándar, como calculando la raíz cuadrada positiva de la varianza. La varianza, algunos autores, uno dice que es primero el huevo o la gallina, presentan el desvío estándar primero y dicen, la varianza es elevarlo al cuadrado. No, bueno, la idea era presentar la varianza como este promedio de distancias a la media, una especie de promedio de alejamientos del promedio al cuadrado, y como las unidades están elevadas al cuadrado, utilizamos el desvío estándar, que no es otra cosa que la raíz positiva de la varianza. Una vez que calculé la desviación estándar, ya tengo una idea de dispersión de los datos respecto al promedio, o sea, cuán dispersos están los valores respecto del promedio. Y a partir de allí podemos definir el coeficiente de variación, que básicamente me indica, me relaciona la media muestral y el desvío estándar. ¿De qué manera? Tomo el desvío, lo divido por el promedio y lo multiplico por 100. Pueden no multiplicarlo por 100 y también es el coeficiente de variación. Lo multiplico por 100, en algunos casos es como se presenta. Básicamente, si el coeficiente de variación es pequeño o más chico que 0,3, mientras más próximo a 0 esté, está hablando de homogeneidad en los datos. ¿Qué quiere decir? Que los datos están poco dispersos, están concentrados respecto a la media. Y estaría diciéndome también, me estaría dando información de que ese coeficiente de variación igual cercano a 0,3, 0,1, me está diciendo que hay poca dispersión y que el tomar el promedio, tomar la media muestral como representante central de esa distribución es apropiado, están los valores, hay homogeneidad en la muestra. También, ¿para qué puede servir? Fíjense que este coeficiente se dice que es adimensional. ¿Por qué? Porque las unidades del desvío se simplifican con las unidades de la media. Entonces, si yo venía trabajando con temperatura, es grados y grados se simplifica, me da un número. Si venía trabajando con altura, metros, metros, también se simplifica y me da un número. Y por lo tanto eso me sirve también para comparar dispersión de distribuciones que no necesariamente están hablando o se está hablando de la misma unidad de medida. Por ejemplo, medida de altura en personas y en edificios.
yo en principio miro y digo, bueno, no puedo evaluar esto porque estamos considerando la altura de personas, 1,70, 0,02 metros, acá estamos, ¿cómo comparo esto? No tiene mucho sentido. Bueno, sin embargo, si ustedes calculan el coeficiente de variación, ¿qué les da? Les dice que hay más variabilidad en las alturas en el conjunto de personas que en el de los edificios. Para eso pueden utilizar el coeficiente de variación, pese a que teníamos dos conjuntos en principio que no iba a analizar. Puedo comparar los coeficientes de variación y detectar quién presenta mayor variabilidad. ¿Qué grupo presenta mayor variabilidad? Hasta ahí, chicos, ¿estamos? Sí, profe. Bien. Finalmente, las medidas de forma. Son dos, asimetría y kurtosis. Para la asimetría ya dijimos que vamos a comparar media, mediana y moda. Numéricamente lo podemos calcular así. Y explico por qué. Esta es una aproximación. ¿Sí? Es un coeficiente de asimetría aproximado, que se calcula usando el promedio, o sea, la media muestral, y la mediana. Van a encontrar en los libros propuestas de otros coeficientes de asimetría aproximados que utilizan la moda o modo, dado que a veces la moda o modo no hay, en una serie simple no hay moda o modo, no hay dato más frecuente, lo razonable, lo más recomendable es trabajar con este coeficiente de asimetría que utiliza el promedio muestral y la mediana, que sí lo podemos obtener cualquiera sea el conjunto, ya sea serie simple o sea valores mayores que 30. ¿Quién era ese? La desviación estándar. O sea, promedio, media muestral, dicho correctamente, menos la mediana sobre el desvío, multiplicado por 3. Si el coeficiente de asimetría es 0 o próximo a 0, la curva es simétrica, la distribución es simétrica. Si es menor que 0, la curva es sesgada o asimétrica, y si es mayor a 0, la curva es sesgada o asimétrica a derecha. Aquí tenemos los gráficos, ¿sí? Cola izquierda, cola derecha, simétrica, ¿sí? Fíjense que aquí el modo es más grande que la mediana está por aquí porque es el que divide la distribución en 50% por debajo y 50% por arriba. ¿Y por qué el promedio es más chico? Porque siempre estos valores van a tironear al promedio hacia esos valores. Entonces voy a tener esta situación. Acá quedó chiquitito, perdón, ya lo voy a arreglar. En este caso, el modo o moda es más chico que la mediana, y el promedio está tironeado por los valores más grandes, que son los que están en esta cola derecha. No me di cuenta que quedó tan chico. Esta es la fórmula que les puede aparecer en alguna bibliografía, y que obviamente el software o un cálculo de asimetría usando Excel
lo calculará así. Vuelvo a insistir, el que lo calcule de esta manera y con el cálculo aproximado va a tener pequeñas diferencias, pero esto, si lo tengo que hacer a mano, me va a llevar mucho más tiempo que utilizando la información del promedio, la mediana y el desvío. Entonces, vuelvo a insistir que en la práctica vamos a utilizar este coeficiente de asimetría, y para tener un criterio, uno posible es que si el coeficiente está entre menos 0,5 y 0,5, vamos a pensar en que la simetría es nula o que la curva es prácticamente simétrica. Y ese sería nuestro gráfico, y ahí marcado nuevamente lo que ya mencioné con anterioridad. En cuanto a la kurtosis, básicamente yo lo que trato de ver es si la curva es aplanada o puntiaguda, dicho burdamente, comparándola con la normal. Y básicamente esto es lo que voy a medir, si es más puntiaguda o más aplanada respecto a la normal. Esta es la forma de cálculo del coeficiente de kurtosis. No más allá del nombre de si es leptocúrtica, pladicúrtica, simplemente es tener en cuenta que que tengo mayor dispersión, menor dispersión, y que la estoy comparando con la normal. El coeficiente de kurtosis de la normal es 3, o sea que un coeficiente de kurtosis mayor a 3 me está hablando de una curva aplanada, de una distribución aplanada. Esto es lo que pueden encontrar en los libros como coeficiente de kurtosis de Fisher. En algunos ponen -3, por eso simplemente lo que está diciendo es lo comparo con la normal. ¿Sí? Entonces, si me da 0, quiere decir que me dio 3 y se comporta como la normal. Si me da mayor que 3 es aplanada, si me da menor es más puntiaguda. Finalmente, y con esto termino, ustedes habrán notado que siempre hago referencia a la distribución normal. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a usar como referencia la distribución normal, aquí tengo el gráfico, la función de densidad teórica de la normal. Esto lo vamos a abordar en más detalle en la unidad número 3, pero ¿qué puedo decir? Que la curva que representa la distribución normal, la función de densidad, es una curva simétrica que tiene un máximo y que tiene 2 puntos de inflexión. Si grafico la distribución acumulada, la ojiva de la normal se comporta como una S. Este es el gráfico de la distribución de frecuencias relativas acumuladas. Se comporta como una S. Entonces, cuando yo grafique la distribución de frecuencias acumuladas, teniendo en cuenta mis datos, y observe un comportamiento parecido a una S, puedo sospechar que estos datos provienen de una distribución normal. Por ahora simplemente va a ser algo declarado, decir, bueno, lo comparo este gráfico con este, parece una S, entonces se comporta, podríamos pensar, como una normal.
¿Cuándo vamos a hacer un análisis más profundo, más detallado? Cuando abordemos la unidad 5. Algunas cuestiones para tener en cuenta que vamos a analizar. Bueno, el histograma, si tengo 50 datos, 40 datos, ¿qué tengo que hacer? Mirar el polígono de frecuencias y ver si se parece a una campana. La ojiva de frecuencias, o sea, las frecuencias acumuladas, se tienen que parecer o tener la forma de S. El promedio, la mediana, o sea, la media aritmética, la media muestral, la mediana y el modo tienen que ser similares. Las medidas de dispersión, bueno, el coeficiente de variación tiene que ser próximo a 0, porque eso me va a estar hablando de poca variabilidad. Y en las medidas de forma, el coeficiente de asimetría próximo a 0, entre menos 0,5 y 0,5, y el coeficiente de kurtosis igual a 3. Ojo, acá lo aclaro, en el software, en el Infostat, tiene que ser próximo a 0. ¿Sí? Cuando usen un software, vean bien cómo calcula el coeficiente de kurtosis, porque en algunos no le restan el 3 y en otros sí. Entonces ahí hay que prestar atención. Acá, a modo de muestra, quería mostrar algunos comportamientos de variables, por ejemplo, espesor de la pared de un caño, o sea, diámetro interior estoy hablando, y el diagrama de caja. O sea, vean que hay lo que yo veo en el diagrama de caja, también lo puedo visualizar en el histograma. Esto es el histograma del tiempo de vida de una determinada componente, tiempo de vida de una lámpara, tiempo de vida de un determinado producto. Como vemos, hay una marcada asimetría, y observen acá qué ocurre con el diagrama de caja. En este caso, ¿qué vamos a hacer con estos valores que parecen, la distribución es claramente y marcadamente asimétrica? ¿Vamos a desechar esos valores? No. Bien, José, los vamos a tener presentes, los vamos a tener en cuenta porque hacen a esa distribución de tiempo de vida que es asimétrica. Ahí tenemos la curva, esta parece una distribución de tipo exponencial, esta es la gaussiana. Aquí tenemos superpuestos algunos histogramas con el diagrama de caja y qué idea me da de concentración tomar el promedio y sumarle y restarle una desviación estándar. Bien, estoy mostrando qué ocurre si tomo, qué pasa con el histograma, qué pasa con este diagrama de caja y qué concentración hay si tomo el promedio más menos un desvío. ¿Sí? Fíjense que en el caso de la normal, el promedio más menos un desvío estaría concentrando aproximadamente el 68% de los valores. Están concentrados en ese intervalo, promedio más menos un desvío. Acá tenemos una curva más aplanada, ¿por qué? Porque el promedio más menos un desvío tiene un 57% de los valores. Aquí tengo una curva más puntiaguda que la normal, el promedio más menos un desvío tiene un 82% de los valores concentrados.
Entonces, eso es lo que marqué recién. En general, cuando la distribución es aproximadamente normal, lo que uno esperaría es que el promedio más o menos un desvío contenga el 68% de las mediciones, que el promedio más o menos dos desvíos el 95%, y el promedio más o menos tres desvíos el 99% de las mediciones. Lo que estoy diciendo ahí es esto. Ese gráfico, el anterior, era poco feliz porque está marcado el histograma, pero se ve más claramente aquí. Aquí tienen el diagrama de caja, pensando en que sigma es a nivel poblacional y que tengo en cero la media poblacional. Esto es gráfico poblacional. Lo que está mostrando es el comportamiento de la normal, de la gaussiana, de la distribución normal. Entonces, por eso digo aproximadamente. En el caso de la normal es el 68,27, para que lo tengan claro, más o menos una desviación a izquierda y a derecha. Sigma sería la desviación en la población. Mu y sigma siempre vamos a usar las letras griegas para denotar que estamos trabajando con los valores poblacionales. En general, la media poblacional no la voy a conocer y la desviación poblacional tampoco, porque vamos a estar trabajando con una muestra, Julián, y entonces nuestro objetivo va a ser tratar de, con el análisis de la muestra, primero hacer la foto que es la estadística descriptiva que hacemos en la unidad 1. Luego, en la unidad 3, vamos a tratar de utilizar esa información y algunos conceptos más para justamente buscar estimadores, o sea, buscar estimar de la mejor manera ese valor de parámetro, ese valor desconocido que es el parámetro poblacional, que es la media poblacional, que es la varianza poblacional, desviación poblacional. Entonces, si yo no trabajo con la población, el valor de mu y de sigma los desconozco, los voy a tratar de estimar y de buscar los mejores estimadores. Por eso aquí está este gráfico de sigma, está graficada la distribución normal en la población. Una distribución normal no mirando la muestra. Distribución normal teórica. Bueno, gente. Tengo varios ejemplos, para no atosigarlos, que los voy a colgar de diagramas de caja que les pueden ser útiles. Los voy a poner como ejemplo extra para que vean algo, y de gráficos de frecuencias relativas con la ojiva de frecuencias que les puede venir bien. Nos quedan unos minutos para que trabajemos. Todos ustedes tienen la guía allí, entonces les recomendaría que tomemos la guía y busquemos los ejercicios de la guía. En particular, en la guía de la unidad 1, vayamos al ejercicio 2 y 3. Yo voy a ver si lo tengo acá el ejercicio copiado y pegado, lo pongo, lo comparto para que lo tengan rápidamente visible. Denme un minuto que no me está dejando. Profe, disculpe, ¿dónde está la guía?
La guía está, hay una solapa donde están todas las cosas de utilidad en general, cronograma, guía, aspectos generales de cómo, cuáles los requisitos para promocionar, las consignas para el trabajo grupal, etcétera. Si se fijan allí. Ahí la encontré, profe. Gracias. Bien. Yo no estoy pudiendo encontrar el enunciado, me parece que lo tengo que buscar en acá. A ver. Denme 2 minutos. Hay uno que habla de población muestra, que les recomendaría que lo hagan, lo piensen una vez que revean todo esto, porque les dice cuál es la población, la muestra, etcétera. Acá estoy por compartir, denme un minuto, y ahí comparto el ejercicio que quiero que nos concentremos en hacer. Guardenme ahí. Oh, no. Denme un minuto. Bueno, que lo pase. No puede ser que ahora no lo encuentre. No. Ah, bueno. Esto es error. A ver si hay. La 25. Ahí está. Ese es el ejercicio. No, estoy buscando abrir una presentación donde yo tenía pegado los ejercicios a los que hago referencia. Están en la guía, Tomás, estos 2 ejercicios. Entonces, puede haber diferencia en los valores, porque yo por ahí los cambio para que tengan otro diferente, pero la idea es, bueno, cuál es la variable en el ejercicio 2, cuál es la variable en el ejercicio 3, qué información tenemos y cómo las pensamos organizar. La primera, cualitativa, bien, y entonces, ¿cuál sería la variable?
¿Qué les parece? Condición laboral. Condición laboral, sí. Situación laboral, condición laboral. Y ¿qué gráfico, qué podríamos presentar? ¿Podríamos hacer una tabla? Sí, profe. Podemos hacer. Sí. Podemos hacer una tabla de frecuencias, ya que la variable es cualitativa. Como bien dice María Milagros, podemos hacer frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Lucía dice que podemos hacer el gráfico de Pareto, perfecto. Esa es la situación analizada rápidamente. Tendríamos que graficar y detectar, por ejemplo, gráfico de torta, Lucas, sí se podría hacer. El problema es que, Lucas, perdón, es que si lo querés hacer a mano rápidamente, ya dijimos que es un problema. Me conviene, lo puedo hacer eligiendo una escala apropiada y graficar el Pareto sin mayores problemas. Profe, ese sería un ejemplo muy parecido al principio que hicimos, el del hormigón, para mejorar la calidad. Sí, señor. Exactamente. Es un ejemplo similar a la situación 1 y lo mismo ocurre con el ejercicio 2. En el ejercicio 2, fíjate que tenemos la variable, ¿cuál es? También es cualitativa, como bien dice Gino, es nominal y es causa de insatisfacción. En el 2, como preguntaba Lucas, sí, el gráfico de torta lo podés hacer, pero de nuevo, recurriendo a un software si lo querés hacer para mejorar la presentación. Si lo tuvieras que hacer a mano, probablemente uno elegiría Pareto. Y lo mismo, acá me está pidiendo tabla, gráfico apropiado, y nuevamente podemos detectar alguna situación y brindar conclusiones. Veamos qué conclusiones pueden elaborar respecto al problema 2. Si alguien lo hizo y lo quiere compartir, así vemos otra pantalla de alguno de los compañeros, si lo han hecho. Claramente, Gino, sí, es parecido, o sea, es simplemente para que ustedes vean si se entendió lo que vimos hoy, si quedó claro esta primera clase, van haciendo los ejercicios de la guía para ver si hay algo que todavía quedó pendiente, si hay algo que no me cierra, y lo marco, y la próxima es lo primero que tengo que hacer y preguntar, y ya la semana que viene los horarios de consulta usar para preguntar esas dudas. La idea es que en principio podrían hacer absolutamente todos porque ya dimos la unidad 1 completa. O sea, la di hoy rápidamente, ¿con qué objetivo? No porque la semana que viene no vuelva sobre el tema, sino para que ustedes tengan un pantallazo general, vean qué es lo que todavía tiene dificultades, lo marquen para que
la próxima estemos reunidos y avancemos y miremos dónde están esas dudas que todavía quedan. Pero en principio pueden hacer todos los ejercicios. Claramente, María, hay algunos de los ejercicios, los últimos, que tienen, hay uno que tiene 80 datos, hay otro que tiene también 60 por ahí. Bueno, puedo hacer uno a mano si quiero, el resto uno está pensando en que lo voy a cargar esa información y ver qué puedo hacer. Les recomendaría que hagan a mano el ejercicio, el de los puntajes obtenidos de turno mañana y turno tarde. Ese ejercicio que creo que es, que no lo tengo, déjame ver, no tengo presente el número ahora, dame un minuto. Ya te digo. Creo que es el 6, profe. Sí, yo tengo idea del 6, pero por las dudas no quiero meter la pata. Dame un minuto y ya te digo. Ya les digo así los números de ejercicios y algunos y sugerencias. Bueno, a ver. De la guía vamos a... Bien, por ejemplo, en el ejercicio... Bueno, el ejercicio 2 y 3 son estos que presenté. Ya en el 4 y el 5 están teniendo ejemplos de variables de qué tipo. Cuantitativas. Cuantitativas, más precisamente cuantitativa discreta en el ejercicio 4 y en el ejercicio 5. Entonces, ahí tenemos la idea de trabajar con variable cuantitativa discreta y en principio, si bien me pide que analice solo tabla y gráfico, después en el punto 8 me pide que calcule las medidas analíticas del ejercicio 3 y del ejercicio 4. Así que me está pidiendo un tratamiento de belleza completo, básicamente. O sea, que analice tabla, gráfico y medidas. Ya en el ejercicio 6, uno podría decir, pero estos son valores que no tienen coma, porque a veces uno asocia que fruto de una medición es como que yo tendría que observar un valor con decimales para poderlo tratar como datos agrupados y si no, no. Bueno, tengan en cuenta que si yo tengo valores que no están presentados con una cifra decimal, pero tengo una cantidad importante, como en este caso que el puntaje está dado a valores enteros, puedo hacer un tratamiento como datos agrupados. Y es más, aquí me están pidiendo que yo analice los puntajes agrupando en intervalos de longitud 10. El comenzando desde 0 es a los efectos que ustedes se ubiquen, o sea que hagan 0, 10, 10, 20, 20, 30, etc. Si no hay valores entre 0 y 10, no la voy a colocar ese intervalo en mi tabla de frecuencia. Si no hay valores entre 10 y 20, no voy a colocar no voy a colocar ese intervalo porque tiene frecuencia 0. Entonces, el ejercicio 6 está bueno que lo hagan a mano porque es relativamente sencillo en la conformación de los intervalos y les va a ayudar a ustedes a visualizar los histogramas y a dibujarlos.
sugerencia, usen la misma escala. O sea, dibujo turno mañana y turno tarde usando la misma escala para poderlo visualizar y comparar. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo se llamaban los valores que no entraban dentro de los bigotes? Atípicos. Bueno, esos valores atípicos, cuando yo calculo el rango, la desviación estándar, los cálculos de distribución y simetría, ¿se toman en Sí. cuenta o se los dejan a un lado? A ver, en general, si uno detectó valores atípicos y pudo indagar si esos valores fueron errores, los deja de lado. Si los valores me dicen que son valores realmente que se observaron, como vimos en el caso de tiempo de vida, donde la distribución es marcadamente asimétrica, los considero para todos los cálculos. Ah, listo, entonces se cuentan. Se tienen en cuenta dependiendo, por eso, miremos bien los datos, y eso también va a posibilitar la discusión. Si de repente a vos te toca un caso que hay un dato atípico, uno solo, y consideras que realmente podría ser una posible error, la sugerencia, para que lo discutamos en el trabajo de grupo, es que lo hagan con dato atípico y sin dato atípico para que comparemos y miremos qué pasa, si realmente ese dato influye o no. Claro, está bien. Gracias, profe. Bueno, no de nada. Una pregunta. Cuando hablamos de variable cuantitativa continua y teníamos 30 datos o menos, era una serie simple, ¿no es cierto? Sí. ¿Y Sí. cuando era mayor a 30 datos? Agrupábamos por intervalos, que sería la situación número 4, el de la arena, cuando yo presenté que tenía 40 mediciones de resistencia, que Sí, los claro. agrupé en Por grupo. intervalos. En 5 intervalos, sí. Los agrupo en intervalos. Sigo con algunas indicaciones de la guía. Intenten hacer, alguien que preguntaba dónde tienen una serie simple para analizar es el ejercicio 10. Recomendación, hagan el ejercicio 10 y nada más. Así los traen y controlamos los resultados y vemos dónde se trabaron. Perfecto, Leonardo, los dejo hoy un poco antes. Hagan los ejercicios, ahí tienen un popurrí de continua, discreta, serie simple, y yo voy el lunes subir los casos que le toca a cada grupo, tienen hasta el lunes para conformar los grupos, y hagan el análisis grupal de ese caso. Vean, trabajen lo más que puedan, y eso es lo que vamos a hacer a las 9, arrancamos con discutir la guía, los ejercicios de la guía, dónde se trabaron, dónde no les quedó claro. Fíjense que en la guía al último hay algunas respuestas de los valores numéricos para que puedan controlar, y vamos a discutir los casos que les ha tocado a cada grupo. Entonces, tengan algo para compartir y mostrar su presentación, su gráfico y demás, para que justamente veamos qué hizo cada uno. Si alguien quiere compartir lo que hizo ahora con el ejercicio 2 y 3, yo me quedo y miro. Libero a los que se tengan que ir. Una consulta. Sí. El trabajo práctico, el primer trabajo práctico, ¿ya es para entregarlo el viernes que viene?
es para entregarlo el viernes que viene, previa discusión, o sea, si hay algo que modificar, van a tener un lapso para ver si lo quisieron o no, para que lo discutamos acá y detectar si cometieron o no algún error y lo suben. Ok, muchas gracias. No, de nada. Profe, le hago una consulta porque justo cuando estuvo explicando lo de los trabajos prácticos me tuve que retirar un segundo y bueno, no escuché cómo es el tema de los trabajos prácticos. El tema de los trabajos prácticos es, hay 4 trabajos prácticos que deben resolver grupalmente. Hay en el aula virtual una, donde dice trabajo grupal, y ustedes tienen que elegir el grupo en el que van a estar. O sea, hay varios chicos que en el chat dijeron, nos juntamos nosotros y somos el grupo 4, van cubriéndose los grupos con un máximo de 5 personas, hay 26 grupos, y yo el lunes les asigno a cada grupo un caso de análisis. Es un solo problema donde se les pide que analicen una situación grupalmente. Ustedes dividen la tarea entre ustedes, o si quieren todos analizan todo y la discuten previamente, y el viernes vamos a ir avanzando caso por caso, a ver quién le tocó el caso 1, nos cuenta qué hizo, todos van a tener acceso a todos los casos porque los voy a subir a todos, ¿tá? Más allá de que el equipo, suponte, 4 hace el caso 1, el equipo 5 hace el caso 2, todos van a tener la lista de todos los casos, y van a tener, cuando ustedes suban el equipo que le tocó, o los equipos que le tocó, va a estar la resolución y discusión. Y si hay algo que está incompleto, o le faltó, o nos dimos cuenta que ustedes se olvidaron de copiar un valor, y por eso a vos te daba distinto que al otro equipo, y tenían el mismo problema, bueno, listo, ustedes copiaron mal, transcribieron mal un número y por eso les daba distinto. Esa es la idea de la discusión y cómo lo analizaron el viernes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. No, de nada. Profe, Sí. disculpe, una consulta. ¿La filmina que mostró hoy la suben al LEB? Sí, señor. Listo. La voy a subir al LED. Apenas tenga, porque todavía cuando yo corte la grabación voy a esperar que me llegue la grabación 1, 2 y 3 para poder subir las 3 grabaciones juntas, que calculo que hoy a la tarde va a estar eso. Subo las 3 grabaciones y subo el PowerPoint que utilicé. Listo. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta. Nicolás. ¿Al final la clase de consulta queda un horario fijo o hay que definirlo todavía? No, yo voy a publicarlo porque tengo que hablar con Laura para que no pongamos un mismo horario las dos, para tratar de, le voy a comentar que hay chicos que pueden a la tarde-noche, otros que pueden a la siesta, otros a la mañana, para que veamos qué oferta de horario de consulta le podemos brindar. Apenas lo tenga, lo subo y les mando un aviso por el aula virtual. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Hasta luego a los que se van, saludos. ¿Alguna otra duda? Dejo de grabar, cosa que me llegue